Entre las biomoléculas más importantes por su papel en el almacenamiento y transmisión de la información genética se encuentran los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la unión de unidades básicas denominadas nucleótidos. Dicha unión se realiza mediante un tipo de enlace conocido como puente fosfodiéster. Se puede considerar que los nucleótidos son los bloques estructurales de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos lo son de las proteínas o los monosacáridos de los polisacáridos. Cada nucleótido está compuesto por una pentosa, una molécula de ácido fosfórico y una base nitrogenada enlazados. Las pentosas que aparecen formando parte de los nucleótidos son la beta-dextrorribosa y su derivado, el desoxiazúcar 2'-beta-dextrodesoxirribosa, en el que el grupo hidroxilo unido al carbono 2' fue sustituido por un átomo de hidrógeno. Ambas se encuentran en forma de anillos de furanosa. El tipo de ácido fosfórico que se encuentra en los nucleótidos es el ácido ortofosfórico. Las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos que, gracias al sistema de dobles enlaces conjugados que poseen en su anillo, poseen un carácter aromático, siendo su conformación espacial planar o casi planar. Las pentosas se unen a las bases nitrogenadas dando lugar a unos compuestos denominados nucleósidos. La unión se realiza mediante un enlace N-glucosídico entre el átomo de carbono carbonílico de la pentosa, o sea el carbono 1', y uno de los átomos de nitrógeno de la base nitrogenada, el de la posición 1 si es una pirimidina o el de la posición 9 si es una purina. Los nucleósidos en estado libre solo se encuentran en cantidades mínimas de las células, generalmente como productos intermediarios en el metabolismo de los nucleótidos. Existen dos tipos de nucleósidos: los ribonucleósidos, que contienen beta-dextrorribosa como componente glucosídico, y los desoxirribonucleósidos, que contienen beta-dextroresoxirribosa. En la naturaleza se encuentran ribonucleósidos de adenina, guanina, citosina y uracilo, y desoxirribonucleósidos de adenina, guanina, citosina y tiamina. En la siguiente figura se representan los nucleósidos de adenina. En la siguiente figura se muestra la estructura de un nucleótido de manera que se puedan distinguir los tres constituyentes químicos. Además de los nucleótidos monofosfato que acabamos de describir, que son los sillares estructurales de los ácidos nucleicos, existen en la naturaleza nucleótidos di y trifosfato que resultan de la unión mediante enlaces anhidro de 1 o 2 moléculas de ácido fosfórico adicionales a la que se encuentra unida al carbono 5' de la pentosa. Al igual que los nucleósidos, los nucleótidos pueden clasificarse en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, según contengan ribosa o desoxirribosa respectivamente. Existen diversas maneras de nombrar los nucleótidos. La de más amplio y de menor ambigüedad es la que se muestra en la siguiente tabla. En ella, cada nucleótido se identifica mediante 3 letras mayúsculas. La primera de ellas es la inicial de la base nitrogenada. La segunda indica si el nucleótido es mono, di o trifosfato. Y la tercera es la inicial del grupo fosfato. En el caso de los desoxirribonucleótidos, se antepone una D minúscula a las 3 siglas. De esta forma podemos ver que en esta tabla se resume la nomenclatura más común de los nucleótidos y de sus constituyentes químicos. Además de ser los bloques estructurales de los ácidos nucleicos, los nucleótidos desempeñan en las células otras funciones. Los enlaces anhidro que unen los grupos fosfato adicionales de los nucleótidos di y trifosfato son enlaces ricos en energía, o sea, necesitan un aporte energético importante para formarse y liberan esta energía cuando se hidrolizan. Esto les permite actuar como transportadores de energía. En concreto, el trifosfato de adenosina o ATP actúa universalmente en todas las células transportando energía en forma de energía de enlace de su grupo fosfato terminal, desde los procesos metabólicos que la liberan hasta aquellos que la requieren. En algunas reacciones del metabolismo
otros nucleótidos trifosfato como el GTP, CTP y UTP pueden sustituir al ATP en este papel. Por otra parte, algunos nucleótidos o sus derivados pueden actuar como coenzimas, o sea, sustancias orgánicas no proteicas que resultan imprescindibles para la acción de muchas enzimas. Tal es el caso del NAD, NADP, FAD o FMN, los cuales son nucleótidos complejos en los que aparecen bases nitrogenadas diferentes a las típicas de los ácidos nucleicos que actúan como transportadores de electrones en reacciones metabólicas de oxidación y reducción. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. En ellos la unión entre las sucesivas unidades nucleotídicas se realiza mediante enlaces tipo éster-fosfato que resultan de la reacción entre el ácido fosfórico unido al carbono 5' de la pentosa de un nucleótido y el hidroxilo del carbono 3' de la pentosa de otro nucleótido. Este tipo de unión, en la que un grupo fosfato queda unido por dos enlaces éster a dos nucleótidos sucesivos, se conoce también como puente fosfodiéster. Cuando dos nucleótidos se unen mediante un puente fosfodiéster, el dinucleótido que resulta conserva un grupo 5' fosfato libre en un extremo que puede reaccionar con el grupo hidroxilo 3' de otro nucleótido y un grupo hidroxilo 3' libre que puede reaccionar con el grupo 5' fosfato de otro nucleótido. Esta circunstancia permite que mediante puentes fosfodiéster se puedan enlazar un número elevado de nucleótidos para formar largas cadenas lineales que siempre tendrán en un extremo un grupo 5' fosfato libre y en el otro un grupo hidroxilo 3' libre. De manera análoga a lo establecido para otros tipos de biomoléculas, el compuesto formado por una cadena de hasta 10 nucleótidos se denomina oligonucleótido, mientras que si el número de unidades nucleotídicas es superior a 10, se dice que es un polinucleótido. Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico o ARN, que es un polímero de ribonucleótidos, y el ácido desoxirribonucleico o ADN, que es un polímero de desoxirribonucleótidos. Las diferencias en cuanto a la composición entre estos dos tipos de ácido nucleico vienen dadas por las que existen entre sus nucleótidos constituyentes y residen en el tipo de pentosa y bases nitrogenadas características de uno y otro. El sitio principal de síntesis de purina es el hígado. La síntesis de los nucleótidos de purina comienza con PRPP, o sea el 5-fosforibosil 1-pirofosfato, y conduce al primer nucleótido completamente formado, o sea la inosina 5' monofosfato, o sea el IMP. La síntesis de IMP requiere 5 moles de ATP, 2 moles de glutamina, 1 mol de glicina, 1 mol de CO2 y 1 mol de aspartato y 2 moles de formiato. La primera reacción de síntesis de purina es catalizada por una enzima llamada glutamina fosforibosil pirofosfato amidotransferasa. La actividad está codificada por el gen PPAT, o sea, fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, ubicado en el cromosoma 4q12, que está compuesto por 11 exonas que codifican una proteína de 517 aminoácidos. Las actividades que catalizan las reacciones 2, 3 y 5 están todas contenidas en una única enzima trifuncional codificada por el gen GART, fosforibosilglicinamida formiltransferasa, fosforibosilglicinamida sintetasa, fosforibosil-aminoimidazol sintetasa. El gen GART se encuentra en el cromosoma 21q22.11, que está compuesto por 23 exonas que generan 4 ARNM empalmados alternadamente. 3 de los ARNM formados por el gen GART codifican la misma proteína. La reacción 4 de la síntesis de purina es catalizada por la fosforibosil formilglicinamida sintetasa, codificada por el gen PFAS,
El gen PFAS se encuentra en el cromosoma 17p13.1, que está compuesto por 29 exonas que codifican la proteína de 1338 aminoácidos. Las reacciones 6 y 7 son catalizadas por una enzima bifuncional codificada por el gen PAICS, o sea, fosforibosil aminoimidazol carboxilasa y fosforibosil aminoimidazol succinocarboxilamida sintetasa. El gen PAICS se encuentra en el cromosoma 4q12, estrechamente asociado con el gen PPAT, cuya enzima codificada cataliza el primer paso de la síntesis de purinas. La expresión de los genes PPAT y PAICS está regulada de forma coordinada. La reacción 8 de la síntesis de purina es catalizada por adenoilosuccinatoliasa. La adenoilosuccinatoliasa está codificada por el gen ADSL ubicado en el cromosoma 22q13.2, que está compuesto por 16 exonas que generan 2 ARNM empalmados alternadamente que codifican la isoforma A, o sea, la de 484 aminoácidos, y la isoforma B de 425 aminoácidos. Las dos últimas reacciones, 9 y 10, son catalizados por una enzima bifuncional codificada por el gen ATIC, o sea, 5-aminoimidazol 4-carboxiamida ribonucleótido formiltransferasa y MP ciclohidrolasa. El gen ATIC se encuentra en el cromosoma 2q35, que está compuesto por 16 exonas que codifican una proteína de 592 aminoácidos. La síntesis de pirimidinas es menos compleja que la de las purinas, ya que la base es mucho más simple. La primera base completa se deriva de un mol de glutamina, un mol de ATP y un mol de CO2, que forman fosfato de carbamoilo, y un mol de aspartato. Se requiere un mol adicional de glutamina y ATP en la conversión de UTP a CTP. La actividad CPS2 de la enzima trifuncional codificada por el gen CAD carbamoil fosfato sintetasa 2 aspartato transcarbamoilasa y dihidroorotasa utiliza glutamina como donante de nitrógeno en el primer paso de la síntesis de nucleótidos de pirimidina. El fosfato de carbamoilo utilizado en la síntesis de nucleótidos de pirimidina difiere del sintetizado en el ciclo de la urea. Se sintetiza a partir de glutamina en lugar de amoníaco y se sintetiza en el citosol. La reacción es catalizada por la actividad de carbamoil fosfato sintetasa 2 o CPS2-DCAD. Posteriormente, el fosfato de carbamoilo se incorpora a la ruta de biosíntesis de nucleótidos de pirimidina a través de la acción de la actividad del aspartato transcarbamoilasa ATCasa de CAD, o sea, la reacción 1. Las actividades de CAD constituyen los pasos limitantes de la biosíntesis de nucleótidos de pirimidina. La actividad general de la enzima codificada por CAD está regulada por una fosforilación AMPK mediada. Después de la síntesis del ácido dihidroorótico por la enzima CAD trifuncional, este compuesto se oxida a ácido orótico por la dihidroorotato deshidrogenasa en la reacción 3. La dihidroorotato deshidrogenasa es una enzima mitocondrial atada a la cara externa de la membrana mitocondrial interna. Esta enzima está codificada por el gen DHODH, que se encuentra en el cromosoma 16q22 y está compuesto por 11 exonas que codifican una proteína de 395 aminoácidos. Las dos últimas reacciones, 4 y 5, que generan el primer nucleótido de pirimidina, el UMP, completamente formado, son catalizados por la enzima homodimérica bifuncional identificada como sintetasa UMP.
Esta enzima posee actividad de orotato de fosforilbossiltransferasa en el dominio N-terminal y actividad de descarboxilasa OMP en el dominio C-terminal. El gen UMPS se encuentra en el cromosoma 3q21.2 y está compuesto por 7 exonas que codifican una proteína de 480 aminoácidos. Una vez completada la síntesis de UMP, este nucleótido se fosforila 2 veces para producir UTP. ATP es el donante del fosfato. La primera fosforilación es catalizada por la uridilato quinasa y la segunda por la ubicua nucleósido difosfato quinasa. La síntesis de CTP ocurre a través de la aminación de UTP por la acción de CTP sintasa. Los humanos poseen 2 genes distintos de CTPS sintasa, CTPS1 y CTPS2. El gen CTPS1 se encuentra en el cromosoma 1p34.2 y está compuesto por 22 exonas que generan 2 ARNM empalmados alternadamente, los cuales codifican distintas isoformas de proteínas. El gen CTPS2 se encuentra en el cromosoma XP22.2. Está compuesto por 24 exonas que generan 3 ARNM empalmados alternadamente, cada uno de los cuales codifica la misma proteína de 586 aminoácidos. La energía libre almacenada en el ATP se utiliza para desarrollar trabajo mecánico como la contracción muscular, osmótico como el transporte activo, químico como la biosíntesis y eléctrico como la transmisión del impulso nervioso. La guanosin 5-trifosfato interviene en la síntesis de proteínas, la uridin 5'-trifosfato en el metabolismo de los glícidos, la citosin 5'-trifosfato en el metabolismo lipídico y otros nucleótidos que participan en procesos de oxidorreducción son las piridina nucleótidos. Estas suelen actuar como coenzimas libres y las más comunes son la nicotinamida adenina dinucleótido o NAD, compuesta de la nicotinamida ribosa fosfato y AMP, y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato o NADP, que además contiene ácido fosfórico esterificado con el OH del carbono 2' del AMP. Algunos nucleótidos actúan como intermediarios de la acción hormonal, o sea, mensajeros químicos. Son nucleótidos cíclicos en los que el ácido ortofosfórico esterifica 2 hidroxilos, el 3' y el 5' de la misma ribosa. Los más comunes son la adenosina 3', 5' monofosfato o AMP cíclico y la guanosina 3', 5' monofosfato o GMP cíclico. Finalmente, la coenzima A es un cofactor importante que participa en multitud de procesos enzimáticos. Está compuesta por ácido pantoténico, beta-mercaptoetilamina y una molécula de ADP que tiene otro grupo fosfato esterificado en 3'. Interviene en reacciones de acilación en las que los grupos acilo que se movilizan se incorporan en la coenzima A mediante un enlace tioéster, el cual es muy reactivo.